Bienvenidos a Blessing Indigo, el canal donde lo importante es la vida consciente. Bueno, buenas tardes. Una vez más traigo una invitada muy especial. Ella es Cristina, está aquí con nosotros en este espacio de mi podcast de Blessing Indigo. Ella la voy a presentar, es médico. Siempre ha estado muy vinculada con el tema de la muerte, puesto que ha trabajado en cuidados paliativos, ha trabajado en ese umbral haciendo autopsias y bueno, toda esta experiencia la plasma en su Instagram, que se llama Vivir para Trascender, y también ahora mismo acaba de escribir un libro que se llama Conciencia al Alma. Ella viene aquí para contarnos muchas experiencias y también para explicar por qué ahora le ha entrado ese gusanillo o esa cosa de, sobre todo, abrirse al mundo espiritual o al otro plano. Bueno, bienvenida Cristina, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, es un placer. Bueno, pues te quiero dar la enhorabuena por tu libro. Estoy Gracias. deseando leerlo, me encanta, además me encanta cómo la medicina poco a poco va acercándose, ¿no? a todo este mundo, ¿no? Sobre todo esas preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de toda la vida, pues un poquito esas preguntas que sí que el mundo espiritual las responde, pero la ciencia todavía exactamente no, pues vamos un poquito abriéndonos, ¿no? Esa mente y abriendo nuestro corazón para intentar buscar respuestas que, pues bueno, no quiere decir que no las podamos tener, ¿vale? Bueno, pues cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de ti, ¿qué te lleva a estudiar medicina? ¿Vale? ¿Qué es lo que te apasionaba de esta profesión cuando tú empezaste? Para hablar un poco de esa transformación, sobre todo. Pues mira, es muy curioso, bueno, pocas veces me acuerdo, pero en realidad yo veía Expediente X y yo veía a Dana Scully, ¿no? Se llamaba, y yo decía, yo quiero ser Dana Scully y hacer autopsias. Ya tenía 17 años, o sea, no, ni siquiera estaba en bachillerato entonces, y yo quería hacer eso. No sé de dónde me salía eso. De hecho, en casa hay anécdotas divertidas que me recuerdan a veces. Cuando mi madre compraba un pescado, pues yo diseccionaba el ojo y cosas así. O Ay, sea, Dios. era una cosa que yo no sé si se ríen todavía, yo también, pero era así. Y de hecho me dediqué durante un tiempo, antes de hacer medicina, fui técnico forense y lo que decías, estuve pues haciendo autopsias mientras estudiaba medicina también, o sea que Ah, fue algo que complementó, ¿no? Este y estudiar Cristina, medicina. qué experiencia, ¿no? Hacer autopsias, o sea, me parece un mundo duro. A mí me parece algo duro, ¿no? Porque, o sea, es como que, bueno, cuando ya eres mayor, ¿no? Pero sobre todo cuando haces autopsias a gente joven, ¿no? Que tiene una vida, que tiene unos familiares, unas cosas que hacer y de repente ya no están, ¿no? ¿Cómo afrontas eso, Cris? ¿Cómo...? Pues creo que de alguna manera siempre como la muerte siempre ha estado tan cerca, de alguna manera, no siempre la he visto igual, no siempre la he visto sin dolor. De hecho, es la transformación de la que hablo en el libro, ¿no? Este recorrido autobiográfico donde él va cambiando la forma en la que miro la muerte. Pero siempre, la verdad es que siempre ha estado ahí, ha formado parte de mi vida. Entonces, ha sido como algo natural, de alguna manera. ¿Y alguna Sí, experiencia que nos puedas contar? tantas. Lo que pasa es que no sé si son muy agradables. Que dices, Jolín, pues un día hice esto y notaste alguna cosa o... Bueno, no tanto, algo tan sobrenatural, ¿no? Yo en ese momento supongo que tenía los pies muy en la ciencia, ¿no? Era muy científica, pero tuve la suerte de encontrarme con gente que mostraba mucho respeto a los cuerpos y entonces introduje un ritual que me enseñaron y que yo lo hice mío, ¿no? De mostrar ese respeto al cuerpo, ¿no? De dar las gracias por la vida vivida. Y esto es algo que siempre lo hacía antes de las autopsias. No sé, lo hice mío de una forma muy natural, ¿no? Y agradecía, mostraba mis respetos, incluso llegaba a pedir permiso de alguna manera, ¿no? De una forma simbólica
pues explicaba, ahora voy a proceder con tu permiso, sí que lo hacía. Ah. Cosas muy sobrenaturales no te puedo explicar porque no tenía tampoco esa apertura, pero sí, ¿Es sí. cierto que el cuerpo se mueve solo? A veces hay movimientos, pero la ciencia lo explica como pues, contracciones musculares. Yo no viví cosas así. Sí que escuché cosas de ruidos por las noches, pero yo no las viví. Vale. Pero bueno, o sea que hay testimonios, ¿no? Por ahí. Sí, sí, siempre se Eventos escuchaban raros, cosas. ¿no? Siempre se escuchaban cosas, sí. Ah, Sí, sí, pues sí. hacías rituales, bueno, me encanta, me encanta. Bueno, poco a poco, mira, estás ahí, pues te estabas un poco introduciendo también en ese, porque el mundo del ritual no deja de ser un respeto hacia algo, ¿no? Entonces, bueno, qué bien, qué bien. ¿Y en qué momento de tu vida tú sientes que hay algo más? O sea, ¿dónde empieza esa apertura de mente o esa transformación en ti, Cristina? ¿Cómo empezó aquello? Yo creo que la apertura mayor ha sido hace quizá un año o dos. Siempre cerca de la familia siempre hemos tenido pues gente más espiritual o pues que está abierta a este mundo, pero yo no tanto, la verdad, no. Y ha sido a raíz de hace un año o dos que empecé a transformar mi mirada a la muerte cuando vi que no, que la veía, la veo como una etapa más dentro de la vida, ¿no? Y entonces ahí empecé a leer sobre las ECM, sobre nuestras experiencias cercanas a la muerte, sobre las regresiones, eh, y entonces ya empezó a despertarse, ostras, aquí hay algo más, algo que no podemos demostrar, algo que no podemos ver, que no podemos explicar, pero que está, ¿no? Porque yo misma lo he sentido. Mi padre murió hace 16 años y, y ahora le siento conmigo más que nunca. Y, y hablo con él. No es porque tenga respuestas ni porque le vea, no se trata de eso. Se trata de sentirle de alguna manera, ¿no? De abrir la mente, si quieres, de abrir la conciencia a, a que pueda haber algo más, ¿no? Y esto es un poco de lo que, bueno, del trabajo que he ido haciendo poco a poco. Qué bonito. ¿Tú crees Mm. que hubo algún evento detonante en el que tú dijeras, es que hay algo más aquí, o sea, no acabamos aquí la vida, ¿no? No nos morimos y se apaga la máquina y chao. ¿Qué evento te dio a ti por ver que había algo más o por profundizar en ese campo? Mm. Yo creo que han sido muchas cosas, ha sido el propio camino, el propio recorrido que me ha llevado la vida. Pero quizá fue cuando yo viví mi propia regresión. Hice una regresión a una vida pasada y, bueno, tenía un miedo muy, no sé, un miedo que no sabía explicar a que pasara una catástrofe y hice una regresión y vi pues, que era posible que hubiera podido vivir otra vida y que no esta no fuera la única. Y ese fue, ¿no? También algo. Ahí un poco te hizo clic, ¿no? Y dijiste, ostras, Sí. Sí, es que al final han sido como piezas, ¿no? Que se han ido encajando y han ido dándole sentido a algo, ¿no? Y esto es lo que te quería decir, esto en el libro también lo digo, es que no podamos demostrarlo, que no podamos explicarlo, no quiere decir que no exista, porque es que la vida está llena de acontecimientos que no se podían demostrar, que no se podían explicar, o que llamaban, ¿no? Brujos, herejes, lo que sea, y luego la ciencia lo ha podido, lo ha explica. podido, lo ha podido explicar. Entonces simplemente es abrir la mente. Bueno, No puedo demostrar muchas cosas, ¿eh? Pero es abrir la mente o la conciencia o lo que queramos decirle. qué bien. Y todo esto lo plasmas entonces en tu libro. Sí. Vale, pues todo el mundo a comprar su libro Conciencia al alma, que ahí nos va a explicar muchísimas cositas. Y Cristina, ¿crees que al final la ciencia y la espiritualidad pueden caminar de la mano? ¿Tú crees que al final llegará un momento que nos juntaremos ahí todos y podremos convivir sin que
uno mire raro al otro o el otro al uno, que seamos amigos. Es que yo creo que debería, me encantaría. Es que parece que venía a hablar de mi libro, pero es que lo digo en el libro. Digo, ojalá un mundo, ¿no? Sí, donde las universidades, sobre todo de medicina, de la salud, también acompañen esta parte, porque al final estamos acompañando personas, no acompañamos enfermedades o acompañamos una persona, a la parte biológica, social, psicológica, pero muchas veces se nos olvida de la espiritualidad, ¿no? De qué es lo que cree esta persona, qué es lo que siente, porque la enfermedad no solamente está afectando al cuerpo, también a su propia existencia y a de los que lo rodean, ¿no? Y esto es muy importante. Yo ahora que tengo la suerte y la oportunidad de acompañar en procesos de final de vida, muchas veces lo pregunto cuando lo veo, ¿no? La espiritualidad que hay, ¿no? ¿Cuáles las creencias, las ideologías? Y esto puedes acompañar de otra manera cuando lo preguntas. Esa es la verdad. Y ojalá se enseñara la dimensión espiritual también, porque nos daría más herramientas. Y ya no solamente para las personas, ¿eh? Yo desde que he abierto esta dimensión en mí, puedo acompañar con más paz y más serenidad. Se trata solamente, todo está bien, aunque yo lo hubiera hecho de otra manera, ya no hay esa necesidad de control. Está bien, porque desde el amor más profundo, mm, desde la empatía más profunda, desde la compasión más profunda, es lo que esa persona escoge y entonces está bien, ya está. Y eso a mí también me da mucha paz y mucha serenidad para acompañar Qué y bonito. para seguir mi vida, para seguir mi vida, porque al final, claro, son historias que remueven mucho. Al corazón, sobre todo, las estás ahí viviendo, ves cómo esos familiares, pues también hay un desgaste, ¿no? Cuando tenemos a un familiar muy malito ya y está haciendo su tránsito, al final la familia sufre un desgaste. Es verdad, Total. es así y no podemos negarlo, porque lo llevamos, estamos haciendo un duelo anticipado, estamos cargándonos con muchísimas cosas y sobre todo esperando ese momento final, que también requiere mucha valentía y mucha fuerza. Mm. Sí, sí, Y Cristina, ¿cómo tú ahora que estás en paliativos, ¿no? Ya en esa fase terminal, ¿no? ¿Has vivido alguna experiencia? ¿Has sentido algo cuando alguien se marcha? He tenido médicos que he entrevistado que, bueno, que muchos dicen, ¿no? Que la principal, ellos la principal un poco vuelta de tuerca, ¿no? Que han sentido es como gente que es joven y que no tiene por qué irse porque tiene sus funciones vitales, está perfecto y que tiene fuerza, ¿vale? Pues a lo mejor se van y luego ves a otra persona que ya es mayor, es anciana, está muy débil y aguanta, aguanta, aguanta. Entonces dicen, esto es por algo, es porque uno tenía que irse y el otro pues todavía no. ¿Tú qué notas ahí? ¿Has notado algo? ¿Sientes algo? Yo lo que nos sorprende y que muchas veces lo comentamos en el equipo, porque nosotros acompañamos finales de vida en domicilio, pero también hay otras personas que no tienen, que están en un proceso que no tiene a lo mejor una curación o no tiene un tratamiento, pero para controlar síntomas, no todos son finales de vida, ¿eh? Pero bueno, todos son en domicilio. Entonces llama la atención, y lo hemos comentado alguna vez, cómo la gente saben que se van a morir y hay casos sorprendentes de gente aguantando y aguantando y aguantando a que llegue el último nieto, a que llegue el último hijo. Es increíble. Y luego otras cosas también, como mucha gente cuando tiene la mamá muerta, la primera persona que ve o que llama es a su madre. Todo el mundo, mamá, mamá. No sé, le llaman delirio, le llaman no sé qué, pero ¿por qué la mamá, no? Venimos a través de la madre y nos volvemos a la madre, ¿no? A mí esto me emociona porque digo, ya cuando llegan los últimos momentos, la gente empieza a hablar y deliran hablando con gente que conocen, ¿no? Familiares, la mamá, no sé qué. Es muy, bueno, hay cosas que las comentamos a veces porque nosotros no las vemos, pero, o sea, no vemos esas personas, ¿no? O lo que están viendo, pero sí que vemos cómo son los últimos momentos.
Y además que coincide con gente que ni se conoce, o sea, que son argumentos que están a lo largo de todo el mundo, que eso no se pone de acuerdo la gente, que es una evidencia, al fin y al cabo, es una evidencia científica. Bueno, científica no, pero que es una evidencia que tendrá que ir tomando forma, ¿no? Esas experiencias perimuerte que se llaman, ¿no? Pues dicen que viene tu mamá, se personifica tu mamá, ese alma de tu mamá viene a buscarte para que no tengas miedo a hacer tu tránsito, ¿no? Entonces, pues me parece muy bonito, me parece algo maravilloso que venga nuestra madre a por nosotros y que volvamos otra vez a ese hogar con ella, ¿no? Mira, a mí se me eriza hasta la piel, solo de pensar cuando venga mi madre a por mí, que ese encuentro, siempre digo, ese encuentro va a ser el mejor, pero es muy bonito, es muy bonito. ¿Y crees que, desde tu experiencia, qué papel juegan las emociones, la conciencia y la forma de vivir, ¿vale? En nuestra salud? ¿Crees que es interesante? ¿Crees que es importante? Hay gente que está más como más preparada a dar ese paso, hay gente que le aterra. Tengo, por ejemplo, familiares que le aterran en el momento de morir. Es como, qué miedo, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué va a ser eso, no? Y sin embargo hay otra gente, bueno, pues por ejemplo yo, que no le tendría miedo, que diría, pues allá que voy, ¿qué voy a hacer? Lo siento por mis hijos y por quien dejo, pero yo me voy, chao, ya os apañaréis, ¿sabes? Entonces, ¿crees que juega un papel muy importante a la hora de poder irte en paz? Sí, yo creo que sí, yo creo que, y además tengo experiencias, bueno, las he vivido, ¿no? Tengo ahí el caso, que también hablo, de dos mujeres de la misma edad, con hijos pequeños, y las dos con un cáncer terminal, y eran jóvenes, debían tener mi edad ahora, 40 y algo, y las dos iban a morir, y una lo estaba haciendo desde la paz, desde dejar pues un legado, había grabado un vídeo para despedirse de sus hijos que eran pequeños. Claro que era doloroso, claro hombre, le dolía, ¿no? Dejar a sus hijos, dejar a su familia, a su marido, a sus padres que estaban allí acompañándola, pero la serenidad y la paz con la que se vivía era muy bonita. A mí esto me marcó porque pensé, wow, yo si me muero, o sea, cuando me muera, ¿no? Pero si me Sí. muriera joven, querría hacerlo así, ¿no? Poder transmitir esa paz, ¿no? Y luego había otros casos, ¿no? El otro caso, una mujer pues, que no quería irse, pero desde el aferrarse, ¿no? No me des morfina, que si no me voy a quedar sedada, no me des esto, porque si no, no voy a poder estar despierta, ¿no? Era ese aferramiento, ese querer controlar hasta el último momento, cuando ya no había nada, ¿no? Porque realmente ya estaba muy al final. No, claro, esto yo creo que no te vas en paz, ¿no? Y sobre todo los que te acompañan no pueden verte marchar en paz. Y esto al final, bueno, es difícil para esa persona, para los familiares, para Pues, todo. hijos pequeños, gestionar también eso. Bueno, es que claro, me pasa a mí ahora. Se te puede quedar hasta trauma, yo creo. El miedo a morir, si ves a tu madre que tiene ese miedo aferrante a morir. Es que yo creo que la sociedad no nos enseña, o sea, no hay mucho, no nos explica, no nos prepara para algo que vamos a pasar todos, porque si me dices que es algo que un 5% de la población, vale, pero es que todos vamos a morirnos, nos guste o no, todos vamos a pasar por ahí. Entonces yo creo que hay muy poco, deberían de haber, pues yo que sé, una asignatura que prepare para esos momentos, porque nunca se sabe cuándo va a llegar, ni prepararte también para duelos o saber por si tu mamá, niños, que tu mamá fallece o tu papá o tu hermano, porque eso pasa por desgracia, ¿no? Y para esa enfermedad, a lo mejor, si no es una muerte repentina, pues deberíamos de un poco prepararnos, ¿no? Y saber o tener herramientas para gestionar y autocontrolarnos también en esos momentos, ¿no? Creo que es algo vital y que veo que estamos años luz para llegar a ello, ¿eh? Eso sí que lo veo lejos. Esto es uno de mis propósitos y ahí está en la página En Vivir para Trascender que hago con una compañera, Diana, con una amiga maravillosa, una compañera de alma, yo diría, bueno, habernos encontrado es un regalo, pero ahí estamos, ¿no? Hablando de poder darle esta nueva visión a la muerte. Es que para mí ha sido un cambio. Yo no vivo con miedo a morir, ¿no? Como así como tú decías, pero vivo sabiendo que voy a morir, pero no
por querer evitarla, ¿no? Sino porque como sé que se va a acabar, pues mientras disfruto. Y tengo días que dices, madre mía, vaya día hoy, no, si no me hubiera levantado mejor, pero bueno, pero esos días pues también están bien, ¿no? Pero es sobre todo poder anclarme más al presente, al vivir este día, porque mañana no existe. Yo no sé dónde voy a estar mañana, ni siquiera de aquí a una hora. ¿Qué va a pasar de aquí a una hora? Es que no lo sé, la vida es tan frágil, de verdad. Es que Y hay gente que no se da cuenta de la fragilidad hasta que no le ocurre algo. ¿Sabes? Hay gente que se piensa que es inmortal porque tiene a toda su familia viva y nunca ha pasado nada en su familia hasta que de repente, ¡zas!, le azota algo y ahí es cuando ocurren esos despertares, ¿vale? Porque no te explicas. Cambia totalmente tu vida, cambia totalmente todo y dices, "Uf", y buscar respuestas donde necesitabas y donde antes no te habías ni planteado nada de la vida y ahora es cuando te los planteas. Tú, Cristina, ¿qué dirías a esas personas que están en esa fase de despertar? ¿Vale? Que tienen todo muy desordenado, muy... tienen ahí muchas cosas y tienen un batiburrillo que no saben a dónde tirar los pobres, que yo les veo a veces y digo, ay Dios mío, pobrecitas, que están sí. muchas cosas de su intuición, esto, lo otro, me hago esta pregunta, ahora no lo sé. ¿Tú qué les dirías a esas personas? Como me dijiste tú a mí, ¿no? Cuando me conociste, que te dije, mira, es que tengo sueños, que no sé qué, que luego se hacen realidad y qué hago. De hecho, el libro fue un sueño, ¿no? Y digo, y me decías que tienes un cacao mental. Y digo, venga, hay que ponerle orden, ¿no? La maestría. Y es que al final creo que es buscar las respuestas. Para mí es muy, yo siempre he sido muy curiosa y siempre he buscado respuestas, ¿no? Yo creo que por eso hice medicina y creo que es buscar esas respuestas, ¿no? Encontrarlas donde sea, donde te dé paz, donde te dé esa serenidad. Yo creo que es importante encontrar cursos como los que tú impartes, ¿no? Donde se ve todo, donde se ordena, ¿no? Donde se entiende, donde se explica, donde se ordena. Estas cosas que no nos explican en ningún sitio, que nadie nos enseña. Es que es complicado porque además es algo como tan tabú. ¿Sabes? A mucha gente, ya lo sabes, hay gente que estudia con nosotras y que no lo quiere ni decir a su marido. Pues si es que mi marido no lo sabe, entonces me meto en clase y me meto en la cocina y tal. Y es como, pero chica, que tampoco están haciendo nada malo, ¿sabes? Pero todavía a la sociedad le falta un pelín, le falta un pelín. ¿Tú crees que al iniciarte en la maestría, como estás en mi curso de terapia holística, tú crees que estabas buscando muchas respuestas en esos momentos cuando te iniciaste en la maestría? ¿O qué pasó ahí? ¿Cómo fue aquella decisión? Porque yo creo que fue una decisión muy meditada y que tuviste que también pues tener mucha valentía, ¿no? Porque es como paso de este lado científico a de repente voy a estudiar algo que bueno, que la sociedad vamos ahí poquito a poco, pero todavía cuesta, ¿no? Mm. Fue aquello, ¿cómo fue esa lucha, ¿no? Interna, porque me imagino que sea lucha interna porque todas la tenemos. Sí, eh, creo que fue una lucha, bueno, la recuerdo, eh, pues esto, con este miedo, ¿no? Este miedo de, "Uf, ¿y ahora qué? ¿Y esto? ¿Ahora qué? ¿No? Es buscar, para mí sí que era entender el mundo, no sé si decir más, mejor, de otra manera, entender todo. No sé si se puede llegar a entender todo, ¿no? Seguro que no, ¿no? Pero poder seguir viendo, seguir mirando lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? De otra manera. Yo creo que para mí sí que han sido buscar respuestas y entender, mm, pues esto, ¿no? Por ejemplo, que te decía, los sueños premonitorios, ¿no? O Sí. cosas que me pasaban. Mujeres, es que esa intuición no la podemos negar, tenemos muchísima intuición y la intuición siempre nos va a salir. Nos guste o no, por mucho que la apaguemos, siempre va a salir algo en sueños, en nuestro subconsciente, en esas llamadas de atención, como digo yo, esos paquetes de información que te llegan y ¡pum! Es que sé que va a pasar esto, o sé que por ahí no puedo ir, o sé que esta persona no me conviene, o este amigo de mi hijo. Es como esa intuición que tenemos
que hace que sepamos cosas antes de que pasen. Entonces, Sí. pues yo siempre digo que nunca hay que apagar esa intuición, porque es nuestro lenguaje del alma, es lo que nos avisa, ¿vale? Nos avisa para cosas buenas, pero también para cosas no tan buenas. Entonces, si la apagamos, qué pena, ¿no? Apagar esa herramienta que nos va a ser muy valiosa para tomar decisiones, ¿no? Entonces, Total. entonces, bueno. Y Cris, para ya así terminar, en tu despertar espiritual has encontrado la fe, ¿no? Y te has encontrado con Dios. Mucha gente lo dice y me encanta porque me parece algo fascinante. Cuéntanos un poquito de esto. Para mí ha sido muy bonito porque en mi familia no hemos sido creyentes, pero lo que decía, ¿no? Cuando se iban encajando las piezas, las ECM, la regresión, eh, dio ¿no? Cuando sentía a mi padre más presente, estas cositas que se iban colocando, dio la casualidad que gente muy cerca mío eh, encontró la fe. Y claro, las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Fue mi hermano, mi madre, ¿no? Y hicimos un camino muy paralelo, pero ellos, quizá mi hermano más, ¿no? Hacia Dios, yo hacia, bueno, este mundo más espiritual. Y para mí fue muy bonito encontrar la fe, encontrar a Dios y me ha servido mucho porque la oración me sirve a mí. Es una herramienta que me ha servido mucho para, para tener esta serenidad, esta paz, para acompañar a la gente. Hay muchas veces que cuando me bloqueo, no sé por dónde seguir, utilizo la oración, ¿no? Es que como esta introspección, ¿no? Pero hacia Dios. A mí es una cosa que me ha servido mucho. Y empecé con la gratitud, también agradecer cada día, ¿no? Agradecer. Y con esto, poco a poco, me fui conectando un poquito más, pues, con este regalo de la vida, ¿no? Y pensaba, wow, es que para mí es un milagro la vida, la verdad. Así que lo agradecía cada día y con esta oración, poco a poco, pues me fui acercando más pues, a la fe, Qué bonito, es que la espiritualidad no trata de religiones, ¿no? ¿sabes? Yo siempre digo que la espiritualidad la gente se piensa que es que hablas con los guías espirituales o con los fallecidos o tal, que no, que la espiritualidad es estar en contacto contigo misma y estar muy presente en todo lo que haces, no es más. No, aquí no entra religión, aquí no entra nada, es tu espiritualidad y llevarla desde lo más profundo de ti, hablar con tu alma, con tu corazón, eso es la espiritualidad, ¿no? Y Cris, ya para terminar, ¿qué consejo darías a personas que, bueno, pues que están pasando esos momentos tan complicados, ¿no? Tú como médico que acompañas esas transiciones, ¿no? Ya hacia el otro plano, ¿qué consejo darías tanto a las personas que están a punto de irse como a esos familiares que acompañan a estas personas? Para mí creo que lo más importante es la presencia, pero la presencia de verdad. A veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo, qué palabras son las que pueden sostener y a veces no necesitamos hablar, simplemente es estar allí, ¿no? Un qué necesitas, estoy aquí, ya está, esa presencia, ¿no? Sobre todo para aquellos que acompañan y que busquen esa red, sea cual sea, gente con la que poder hablar de lo que les pasa, ¿no? Esto me duele, eh, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos? Y muchas veces se nos olvida hablar incluso con la persona que está muriendo, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ti ahora, ¿no? Esto es importante. ¿Qué es lo que más miedo te da, ¿no? Nos da mucho miedo hablar de esto, mucho. Y yo me he visto, yo he tenido mucho miedo, hasta hace muy poco, de preguntarle a mi abuela, ¿no? Que tiene 90 años ahora, que mi padre era su hijo, ¿no? Ha fallecido hace tantos años. ¿Qué es lo que siente? Me ha costado mucho preguntarle cómo lo ve, ¿no? Y hablar de mi padre con ella, me ha costado mucho. Y qué bonito es cuando podemos hacerlo. De verdad es que poder hablar con naturalidad. Y da miedo, ¿eh? Claro que da miedo. Y a veces dices, "Buah, la voy a pifiar". Pero es que cuando lo haces con amor, cuando lo haces de verdad, por querer compartir, no hay error. Hay ese acompañamiento.
qué bonito, Cristina. Pues ojalá que te veamos pronto en alguna ponencia hablando de esto y yendo a por todas, porque de verdad que las personas necesitamos a gente como tú, que nos explique también y que podamos un poco abordar estos temas desde ese punto de vista más científico también, ¿no? Validado, ¿no? Por el método científico, que la gente al final pues también está muy cercana al método científico y que vean que, bueno, se van aproximando a esta otra corriente, ¿no? De la espiritualidad y así también podemos acompañar a las personas y explicarles lo que van a vivir en esa trascendencia y las etapas que vienen después de que tu cuerpo físico, vamos a decir, se apague, ¿vale? Porque se apaga el cuerpo físico, pero tu alma sigue viva. Entonces queremos mandar un gran abrazo a todas esas familias, a todas esas personas que de verdad que se pasa muy mal, lo hemos vivido tú y yo, Cristina, y lo sabemos, se pasa muy, muy mal, pero siempre hay que sacar esa luz para seguir viviendo y para que las personas que trascienden nos vean dentro de lo que cabe felices, que es como nos quieren ver, porque nos ven, ¿vale? Eso quiero que se quede claro, que nos ven desde el otro plano y nos sienten. Entonces, pues un gran abrazo a todas y aquí nos tenéis a Cristina y a mí para todo lo que necesitéis. Comprar su libro, que ahí seguramente vais a tener muchísimas respuestas a todas vuestras preguntas. Bueno, Cris, pues muchísimas gracias por estos ratitos y Gracias a ti, Cassandra, un placer, de verdad. Esto es Blessing Indigo, la espiritualidad llevada al siglo XXI.